Hola a todos. Para hacer esta gelatina marina vamos a necesitar un recipiente transparente, una pecera, un bote, un vaso alto, da igual. Luego vamos a necesitar gelatina neutra, bueno, podéis usar gelatina de color, pero que sea azul o un color amarillo clarito, azúcar. Luego vamos a necesitar también gominolas en forma de pez y por último vamos a usar jelly beans, eso eran Skittles. Luego al final del vídeo, si queréis, os cuento por qué no utilicé los Skittles. Lo cierto es que yo no encontraba gominolas de pececitos y fijaros, esto no es un pez, es una piña, pero bueno, todo vale. Bueno, para hacer la playa yo he usado almendra en crocanti, pero podéis usar también galleta triturada, lo que queráis. Bueno, pues vamos a empezar. Para empezar vamos a poner la gelatina en agua fría. Ya sabéis que para poner la gelatina hay que ponerla espolvoreando, no vale echar la cucharada como yo he hecho al principio. Entonces, bueno, sí vale si tenéis mucha agua como pasa aquí, pero si tenéis poca agua se queda hecha un grumo. Yo he usado gelatina granel, pero podéis usar las típicas gelatinas de siempre. Por ejemplo, esta gelatina neutra de Royal tiene 10 gramos y ya lo añadís a medio litro de agua. Bueno, pues una vez que la gelatina está hidratada, lo que hacemos es echar agua caliente según las indicaciones del fabricante. Además echaremos azúcar y cualquier sabor que queramos, porque la gelatina neutra no tiene sabor. Bien. Revolvemos bien y si queremos vamos a quitar un poco de transparente y otro trozo lo vamos a dejar azul. Vamos a hacer dos peceras, una azul y otra transparente. Bien, pues empezamos poniendo los jelly beans en el fondo de nuestra pecera. ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer es darles una capa de gelatina neutra. Lo hacemos así para que no se derritan en exceso ni pierdan color. Bueno, luego en el fondo del vídeo veréis por qué lo digo. Bien, entonces ahora en el vaso hago lo mismo. Es que voy a intentar que los Skittles con colores más llamativos estén en la parte de fuera, pero bueno, he hecho mi capita de gelatina y los guardo los dos en la nevera. Seguimos. ¿Veis cómo se ha quedado? Se ha quitado un poco el color y aunque no se percibe mucho en el vídeo, pero se han quitado un pelín el color, pero vamos, están preciosos, ¿eh? ¿Veis? Estos son el vaso. Entonces en la pecera voy a echar gelatina de color azul y en el vaso voy a echar gelatina de color sin color. Entonces lleno más o menos hasta ahí de gelatina y meto a la nevera. Necesito llenar suficiente para poder meter luego los peces. Pues meto las dos cosas a la nevera y las saco y empiezo a llenarla con peces. ¿Veis? He puesto este tiburón. Lo que hago es como incrustarlo casi hasta arriba. Voy a poner también un pececito verde que por desgracia luego veremos que no se ve mucho. Y ahora lleno con un pelín de gelatina para fijarlos. Y lo vuelvo a meter en la nevera. Si la gelatina está muy dura, como vamos a ver qué pasa en este caso, lo que hago es con un cuchillo hacer una pequeña raja antes de meter lo que es el pez. Voy a meter también el tiburón por el otro lado. Esto no lo he hecho muy bien porque al poner los dos más o menos en la misma altura, cuando estoy viendo uno, veo el otro por detrás y queda un poco raro, pues son colores bastante similares. O sea que os recomiendo poner cada uno en una altura, como veremos que hacemos con el último pez. Pues bien, hago la apertura y meto mi tiburón. Ahora relleno con un poco de gelatina y volveré a meter en la nevera. Fijaros, cuando lo cubro de gelatina, me doy cuenta que entre capa y capa, que aunque parece que es blanca la gelatina y no se nota, ¿veis que queda como una raya? Esas rayas son las distintas burbujitas pequeñas que tiene la gelatina. Pues lo que hago es con la punta de un cuchillo, antes de meter a la nevera y que se me quede duro, lo que hago es quitar esas pompitas y esa raya. Pues nada, de nuevo a la nevera. Una vez que se cuaja, ya en el azul no vamos a poner más peces, pues llenamos hasta arriba. Y en esta otra, en la transparente, sí, vamos a poner un último pez y vamos a volver a rellenar con gelatina transparente. Podéis poner todos los peces que queráis, el proceso es siempre el mismo. La verdad es que es un postre genial para hacer con niños o para darles en las fiestas infantiles, porque te puedes pasar horas, es como una pecera de verdad, yo os lo recomiendo. Bueno, vamos a seguir, vamos a hacer un barquito. Yo he hecho un barquito usando un regaliz que es más gordo de lo normal. Entonces, fijaros qué fácil es. Solo he hecho una vela con un trozo de papel y la he puesto por detrás con un celo en un palillo. Y ahora el regaliz, que ya digo que es un poco más gordo, puedes usar si no también dos regalices juntos. Bueno, pues le corta un trozo
y le doy un poco la forma de barquito, es decir, corto un poco como una punta en un extremo, recorto también el lateral para que tenga todo la misma textura y corto punta en el otro extremo también. Y ya está. A esta barquita lo que hago es ponerle una vela. Bueno, pues vamos a acabar de decorar. Para eso cojo el crocante de almendra, se lo pongo en un lado como si fueran rocas de acantilado. Bueno, pues ya digo, poner galleta, lo que queráis. Yo he puesto esto que me divertía. Y ahora el barquito y ya está. Ya tengo mi primera gelatina marina. Y la siguiente, pues veis cómo me ha quedado. Aunque hay un poco de burbujas, pero bueno, se supone que estamos en el mar. Bueno, a mí me encantan estas gelatinas, ¿eh? Vamos a decorar también con sus arrecifes y con su barquito. Me tenéis que poner en comentarios, si queréis, claro, cuál os ha gustado más, si la azul o la transparente. Yo me quedo con la transparente. Me parece que se ve mejor. Bueno, y si hacéis alguna, por favor mandadme las fotos a Facebook, a Instagram o a Twitter. Ya sabéis que en todos nuestro usuario es Ideas2S. Y ahora os voy a contar lo que me pasó cuando usé los Skittles. En principio no tenían que dar problema, pero hice una prueba. Puse un Skittle en agua fría y otro en agua caliente. Y comprobé que el del agua caliente se quitaba el color muy rápido. Entonces decidí que cuando pusiera los Skittles pondría la gelatina lo más fría posible para que no se quitara el color. En cualquier caso, veis, se quitaban los dos. Bueno, pero me arriesgué. Cogí los Skittles, los puse en el fondo de mi pecera, los llené con gelatina neutra, que ya estaba fría, y los extendí bien, igual que hacíamos con los Jelly Beans. Los metí a la nevera y fijaros, ni siquiera se había derretido la gelatina y se había quedado todo de color negro. Así que los limpié y pensé, de piedritas me valen también para un acuario. Los volví a poner con gelatina y mirad, volvió a derretirse como la capa de azúcar que tienen, con lo cual no sirven, los Skittles no sirven, muchísimo mejor los Jelly Beans. Pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, no dejéis de dar a me gusta. Nos vemos la semana que viene en el siguiente tutorial.